Capítulo 1. La mentira perfecta. Nunca pensé que una mentira podría cambiar mi vida para siempre. Todo comenzó con un mensaje. Algo tan inocente como una notificación en mi teléfono en una tarde cualquiera de martes, mientras fingía interesarme en un documental aburrido en la televisión. ¿Has sentido esa extraña emoción cuando ves un nombre desconocido en tu pantalla? Exacto. Esa mezcla de curiosidad e incertidumbre que te empuja a abrir inmediatamente el chat. Y allí estaba, Pablo, un chico al que apenas conocía de vista, pero que de repente parecía estar demasiado interesado en mí. Su primer mensaje fue simple y directo: «Hola, necesito pedirte un favor». Mi mente, obviamente, se disparó. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Claro, respondí con un fingido claro, dime para sonar casual, pero ya mi corazón se aceleraba, sabiendo perfectamente que esto no sería algo ordinario. Lo que vino después me sorprendió. Pablo, aquel chico guapo y popular que jamás había cruzado más que una mirada accidental conmigo en los pasillos, me pedía algo impensable: ser su pareja ficticia durante unas semanas para darle celos a su ex. Sí, así de sencillo y así de cruel. Su relación había terminado mal, entre gritos y reproches públicos. Ahora Pablo quería devolverle un poco de ese dolor, usándome como instrumento. ¿Debía haber sentido rabia? Probablemente. Pero te mentiría si no admito que en ese instante sentí algo más: la emoción de convertirme, por primera vez, en protagonista. La propuesta era clara: fingir que estábamos saliendo, tomarnos algunas fotos juntos, dejar que nos vieran en lugares públicos y provocar celos. Era absurdo, superficial y sinceramente algo patético. Pero también tenía esa aura irresistible de aventura, la posibilidad de salir del anonimato emocional en el que me había refugiado por años. Además, era Pablo. Y para alguien como yo, que llevaba una vida bastante simple, esto era como saltar desde un acantilado hacia lo desconocido. Durante la noche, dudé mucho. 1000 preguntas me golpeaban sin descanso. ¿Estaba mal participar en este juego? ¿Y si me descubría a alguien cercano? Y lo más preocupante, ¿por qué me emocionaba tanto formar parte de algo tan claramente incorrecto? La respuesta era incómodamente evidente. Porque implicaba atención, algo que había anhelado en secreto desde hacía demasiado tiempo. Si alguna vez tú también has estado en una situación así de complicada, entonces suscríbete ahora mismo al canal. Prometo que esta historia será mucho más profunda de lo que imaginas, y estoy seguro de que vas a querer seguir cada paso que di en este viaje que empezó como una mentira y terminó como algo mucho más real. Al día siguiente acepté la propuesta. Respondí con un simple ok, fingiendo indiferencia, aunque mi corazón ya había tomado su decisión mucho antes que mis dedos sobre el teclado. La respuesta inmediata de Pablo, llena de emojis sonrientes, terminó de convencerme de que esta locura era exactamente lo que necesitaba. Acordamos encontrarnos después de clases para ultimar detalles, algo que me aterraba tanto como me emocionaba. A medida que se acercaba la hora, sentía mi pulso acelerarse. ¿Había cometido un terrible error? Probablemente. Pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. Aquel encuentro sería el inicio de la mentira perfecta, una historia cuidadosamente diseñada, demasiado convincente para no ser real. Lo que yo no sabía es que estaba a punto de caer en mi propia trampa. Lo que Pablo no había revelado todavía era por qué me había elegido precisamente a mí, de entre todas las personas que conocía. Esa pregunta me consumía mientras caminaba hacia el punto acordado. La realidad es que toda mentira tiene fecha de caducidad, pero en ese momento, yo era incapaz de imaginar cuán profundo sería el daño cuando el juego terminara. ¿Quién no ha sentido alguna vez ese deseo secreto de ser importante para alguien? Esa vulnerabilidad, ese vacío que buscamos llenar a toda costa, fue exactamente lo que me impulsó hacia adelante, incluso sabiendo que nada bueno podría salir de esto. La soledad tiene formas extrañas de jugar con nuestras decisiones. Mientras avanzaba lentamente hacia la cafetería donde habíamos quedado, no pude evitar pensar que quizás la mayor mentira no era la que estábamos a punto de inventar juntos, sino la que yo comenzaba a contarme a mí mismo. Capítulo 2. Primer encuentro, última sospecha. Mientras abría la puerta de aquella pequeña cafetería, mi corazón latía tan fuerte que parecía intentar escapar de mi pecho.
Ahí estaba Pablo, sentado en una mesa del fondo, con esa sonrisa que podría hacer que olvidaras cualquier promesa de precaución. ¿Quién iba a pensar que aquel simple encuentro sería el punto de partida hacia el caos más dulce que haya vivido? Me acerqué despacio, fingiendo seguridad, aunque por dentro temblaba como nunca antes. Cuando nuestros ojos se cruzaron por primera vez, sentí un golpe de electricidad que recorrió mi cuerpo entero. Esa reacción inesperada me tomó completamente desprevenido. ¿No se suponía que esto era solo un juego? Pero la mirada de Pablo tenía una profundidad que me hizo dudar por primera vez de si era capaz de distinguir entre la realidad y la ficción que estábamos a punto de construir. La conversación comenzó superficialmente. Hablamos del clima, de profesores, de amigos en común, cualquier cosa para evitar mencionar el motivo real por el que estábamos allí. Hasta que Pablo, con una habilidad sorprendente para desarmar cualquier defensa, me preguntó directamente: ¿estás listo para convertirnos en la pareja más envidiada del instituto? Su tono era juguetón, pero en sus ojos pude ver un destello de algo más profundo, casi vulnerable. En ese momento, sentí una pequeña alarma activarse en mi interior. Tal vez aún estaba a tiempo de detener todo esto. ¿Pero realmente quería hacerlo? El impulso que sentía por Pablo era tan real que decidí silenciar mi intuición. Asentí con una sonrisa nerviosa, sellando así nuestro pacto secreto. Pronto comenzamos a delinear el plan. Publicaríamos fotos juntos en redes sociales, caminaríamos por los pasillos tomados de la mano, y fingiríamos pequeñas discusiones públicas, lo suficientemente discretas como para parecer reales. Cada paso estaba cuidadosamente planeado para lograr el máximo impacto emocional en su ex, pero a medida que avanzábamos, notaba que Pablo parecía disfrutar demasiado de la idea. ¿Era realmente venganza lo que él buscaba, o había algo más detrás? Entonces sucedió algo extraño. Mientras explicaba las reglas del juego, Pablo deslizó su mano sobre la mía por encima de la mesa, fingiendo ensayar el gesto frente a los demás. Pero aquella caricia fingida encendió todas mis alarmas internas, porque se sintió demasiado auténtica para ser parte de un simple ensayo. Vi en sus ojos el mismo desconcierto que seguramente reflejaban los míos. Ambos retiramos las manos rápidamente, riendo incómodamente, conscientes de que acabábamos de cruzar una línea invisible de la que ya no podíamos retroceder. Al despedirnos aquella tarde, me sentí extraño. Me invadió una sensación nueva, una mezcla de miedo y emoción que me resultaba adictiva. Mientras caminaba hacia casa, repasaba mentalmente cada instante del encuentro, buscando señales ocultas, significados que quizás no existían más allá de mi propia ilusión. Pero, a medida que los días avanzaron, la mentira se convirtió en algo que comenzamos a vivir intensamente. Nuestros mensajes se hicieron frecuentes, nuestras conversaciones más personales. De repente, Pablo dejó de ser solo un compañero de juego para convertirse en alguien que realmente esperaba encontrar cada día en los pasillos. Esa emoción inicial que sentí al verlo en la cafetería se volvió constante, una presencia silenciosa que me acompañaba a todas partes, incluso cuando estaba solo. Sin embargo, un detalle seguía inquietándome. ¿Qué pasaría cuando la ficción se agotara, cuando la venganza perdiera sentido? Era una pregunta que no quería hacerme, pero que inevitablemente rondaba en mi cabeza cada noche antes de dormir. ¿Estaba dispuesto a enfrentar la realidad detrás de esta fantasía? O peor aún, ¿estaba preparado para aceptar la posibilidad de que para Pablo, esto nunca fuera más que un juego? Una tarde, mientras planeábamos nuestro siguiente paso, Pablo se quedó mirándome en silencio más tiempo del habitual. Finalmente, dijo algo que rompió todas mis defensas. ¿Y si dejamos de fingir por un rato? Mi corazón casi se detuvo en ese instante. La manera en que lo dijo, tan suave, tan honesta, me dejó sin palabras. Pero, antes de poder responder, Pablo rió suavemente, intentando borrar rápidamente la tensión del momento, como si se arrepintiera de haber mostrado demasiado. Aquella frase quedó suspendida en el aire, como una verdad peligrosa que ninguno de los dos quería reconocer aún. Esa noche, en mi habitación, repasé cada palabra, cada gesto. Su pregunta había sido una simple frase, pero su significado era imposible de ignorar. ¿Era posible que él estuviera empezando a sentir algo también, o simplemente era otro truco dentro del juego?
Y si te estás preguntando cómo terminó todo esto, créeme, apenas estamos empezando. Si todavía no lo hiciste, suscríbete ahora mismo para acompañarme en este viaje donde descubrirás, junto conmigo, si lo que empezó como una mentira puede transformarse en algo real y dolorosamente hermoso. Lo que aún no sabía era que Pablo escondía más secretos de los que imaginaba. Secretos capaces de destruir todo lo que estábamos construyendo juntos. La incertidumbre se convirtió en mi compañera permanente. Esa angustia de no saber exactamente qué terreno estaba pisando era tan aterradora como irresistible. ¿Quién no se ha perdido alguna vez en los matices confusos de una relación que no entiende del todo? Sin darme cuenta, había dejado atrás mi última sospecha. Ya no dudaba de si quería continuar. Ahora mi única duda era si sería capaz de resistir el impacto cuando todo esto finalmente explotara. Capítulo 3. Juegos peligrosos. El problema con jugar con fuego no es quemarse, es acostumbrarse al calor. A partir de aquel momento, lo que había empezado como una simple farsa tomó un giro peligroso. Cada día que pasaba, la frontera entre lo real y lo ficticio era más difusa, más difícil de distinguir. No se trataba ya solamente de fingir frente a otros, lo complicado era fingir frente a mí mismo. Mis emociones, que al inicio había controlado perfectamente, ahora escapaban de mi control, libres y peligrosas, llevándome a lugares que nunca pensé visitar. Nuestra rutina comenzó a parecerse más a una relación real que al simple plan que habíamos diseñado. Pablo me enviaba mensajes de buenos días, compartía canciones que decía recordarle a mí, y constantemente encontraba excusas para pasar tiempo juntos después de clase. Al principio pensé que eran solo detalles que hacían más creíble nuestra historia, pero lentamente empecé a darme cuenta de que el Pablo que conocía ahora era alguien completamente distinto al chico frío y calculador que había imaginado al principio. Era cálido, divertido, profundamente sensible, y esto solo complicaba aún más mis sentimientos. Lo peligroso llegó cuando empecé a desear que cada mentira fuera real. Cuando caminábamos por el instituto tomados de la mano, fingiendo risas y miradas cómplices, deseaba con todas mis fuerzas que nada de aquello fuese una actuación. Cada vez que sonreía, sentía como algo dentro de mí se derretía lentamente, revelando una vulnerabilidad que me aterraba mostrar. La verdadera prueba de fuego ocurrió una tarde lluviosa. Habíamos planeado fingir una discusión para aumentar aún más la tensión frente a sus amigos, especialmente su ex, que ya comenzaba a mostrar signos claros de celos. Todo estaba perfectamente calculado. Palabras fuertes, expresiones dramáticas, incluso una salida dramática bajo la lluvia. Sin embargo, cuando empezamos a discutir, algo extraño sucedió. Las palabras hirieron más de lo previsto, las miradas se volvieron demasiado intensas, demasiado honestas. Y cuando finalmente salí corriendo bajo la lluvia, no fingía enojo, sentía genuinamente dolor. Pablo me alcanzó a los pocos minutos. Mojado y temblando bajo la tormenta, me sostuvo del brazo con una fuerza suave que me desarmó por completo. ¿Estás bien?, preguntó, mirándome fijamente. En sus ojos había una preocupación auténtica que borraba cualquier duda sobre la sinceridad de ese momento. Allí, bajo la lluvia, rodeado solo por el ruido del agua golpeando las calles, Pablo hizo algo que jamás olvidaré. Lentamente acercó su rostro al mío, sin pronunciar una palabra, me besó suavemente. Ese beso, breve y lleno de una ternura inesperada, destrozó la última defensa que me quedaba. Por primera vez desde que habíamos comenzado este peligroso juego, ambos habíamos sido completamente honestos. Desde ese día, nuestra dinámica cambió. Ya no fingíamos tanto como antes, aunque nunca lo hablamos claramente. Nuestros gestos eran más dulces, nuestras palabras más sinceras. Pablo empezó a tratarme como alguien valioso, no como un simple medio para vengarse. Aún así, nunca mencionábamos aquel beso, como si reconocerlo en voz alta significara aceptar algo que ambos temíamos profundamente. La inseguridad, sin embargo, seguía ahí, escondida bajo la superficie. Sabía que en cualquier momento el equilibrio frágil que habíamos construido podía romperse. Pero la verdad es que, en ese momento, no me importaba. Me había vuelto adicto al peligro, a la incertidumbre, al calor abrasador de estar cerca de Pablo, sabiendo perfectamente que en cualquier instante podría quemarme.
Cada día era un riesgo que aceptaba gustoso, porque ya no podía imaginar un mundo en el que él no estuviera presente. Lo peligroso era que él parecía sentir lo mismo, aunque ninguno de los dos se atrevía a confirmarlo. Vivíamos atrapados en ese limbo emocional, conscientes de que en algún momento alguien tendría que romper la ilusión y enfrentar la realidad. Poco después de aquel beso, algo empezó a inquietarme profundamente. Noté que Pablo evitaba hablar sobre su ex, incluso cuando estábamos solos. Comencé a sospechar que quizá había más en esa historia que una simple ruptura dolorosa. ¿Qué secretos guardaba Pablo tan celosamente, y por qué sentía que descubrirlos podría destruir todo lo que habíamos construido juntos? El miedo comenzó a crecer dentro de mí, alimentado por dudas y pequeñas inconsistencias en su comportamiento. A pesar de que sus sentimientos parecían genuinos, no podía evitar preguntarme si estaba ocultando algo importante. Esta inseguridad comenzó a corroer lentamente la felicidad fugaz que había logrado encontrar a su lado. Una noche, mientras revisaba las fotos que habíamos publicado en redes, noté algo extraño. Su ex parecía más triste que molesto. Fue entonces cuando me di cuenta de que, quizá, Pablo no estaba siendo completamente honesto conmigo sobre los verdaderos motivos detrás de su plan. ¿Estaba usando nuestra relación falsa solo para castigar a su ex, o había algo más profundo y doloroso que no me estaba contando? En ese momento, comprendí claramente que había cruzado un punto sin retorno. Ya no podía retroceder ni fingir indiferencia. Estaba completamente involucrado emocionalmente en algo que inicialmente había parecido un simple juego. Antes de continuar con esta historia, te recuerdo que si aún no te has suscrito, este es el mejor momento para hacerlo. Todavía quedan muchas verdades ocultas que descubrir, y sé que no vas a querer perderte lo que viene a continuación. Aquella noche, mientras revisaba de nuevo nuestras conversaciones, encontré un mensaje antiguo que nunca debí haber leído. Allí entendí que el verdadero peligro estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Lo que descubrí aquella noche cambió todo, porque ahora sabía exactamente qué secreto escondía Pablo. Y lo peor estaba aún por venir. Capítulo 4. Cuando la venganza se vuelve dulce. Aquella noche, frente a la pantalla de mi teléfono, un solo mensaje destrozó la ilusión que había construido durante semanas. Mientras revisaba antiguas conversaciones con Pablo, algo llamó mi atención. Era un mensaje enviado semanas atrás, justo antes de que me contactara por primera vez. Decía algo simple pero devastador. Ya verás cómo duele perder a quien más amas. Al leer esas palabras, sentí un golpe seco en el pecho. Comprendí inmediatamente lo que esto significaba. Pablo no me había elegido al azar, era una pieza estratégica en un juego emocional que iba mucho más allá de simples celos. No era una venganza cualquiera, era algo personal, profundo y destructivo. Su objetivo no era solo incomodar a su ex, era romperlo emocionalmente hasta que sintiera el mismo vacío que él había sentido antes. La revelación fue tan dolorosa como inesperada. Cada gesto de cariño, cada sonrisa, cada momento compartido ahora parecían contaminados por la sombra de aquel mensaje. ¿Había algo real en lo que habíamos vivido o todo era una cruel mentira cuidadosamente planeada? Durante horas, permanecí despierto tratando de encontrar respuestas a preguntas que prefería no hacerme. Sabía que enfrentar a Pablo era inevitable, pero la sola idea me aterrorizaba. Mi mente no paraba de recordar cada momento juntos, cuestionándolo todo. ¿Ese beso bajo la lluvia había sido auténtico, o era simplemente otro movimiento más en su partida? La angustia fue creciendo lentamente hasta convertirse en ira. La sensación de haber sido usado era insoportable, pero aún peor era reconocer que, a pesar de todo, mis sentimientos por él seguían intactos. Mi corazón estaba en guerra con mi razón, atrapado en una batalla perdida desde el principio. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? ¿En qué momento había dejado que una mentira controlara tanto mi vida? Al día siguiente, Pablo me buscó después de clases, actuando como si nada hubiera cambiado. Pero la tensión en mi mirada debió haberle alertado porque su sonrisa se desvaneció lentamente. No esperé más. Sin rodeos, mostré el mensaje en mi pantalla y vi cómo su rostro cambiaba al instante. Allí estaba su secreto, expuesto, incapaz de ocultarse más.
Se quedó en silencio un largo minuto antes de intentar explicarse, pero no fui capaz de escucharlo. Lo interrumpí con una mezcla de dolor y rabia que no sabía que tenía dentro. ¿Todo esto fue solo para hacerle daño a él? Nunca fui real para ti. Pablo me miró con ojos vidriosos, completamente vulnerable por primera vez desde que lo conocía. Fue entonces cuando vi en él algo inesperado, dolor auténtico. Finalmente habló, y sus palabras golpearon con más fuerza de la que estaba preparado para soportar. Lo admito, al principio todo fue para lastimarlo, sí, pero no estaba preparado para conocerte realmente. No esperaba enamorarme. Sus palabras, que deberían haberme consolado, solo hicieron más daño. Porque a pesar de saber la verdad, aún sentía la necesidad de creerle. El problema era que ya no sabía que era real y que no. Todo lo que me había dicho parecía haber sido cuidadosamente diseñado para mantenerme cerca. Pero si eso era cierto, ¿por qué sentía en sus ojos tanta sinceridad? Los días siguientes fueron insoportablemente confusos. Evitaba a Pablo mientras él intentaba desesperadamente hablar conmigo. Sus mensajes constantes, llenos de disculpas y explicaciones, se acumulaban en mi teléfono sin respuesta. Me dolía profundamente alejarme, pero permanecer cerca era aún más doloroso. ¿Cómo confiar en alguien cuya primera intención había sido lastimar a alguien más? Entonces ocurrió algo inesperado. En medio del caos, su ex se acercó a mí. Con un gesto sorprendentemente amable, me preguntó si estaba bien. La sinceridad en sus ojos me desconcertó. No había rencor ni odio, solo comprensión. En ese breve intercambio, me di cuenta de algo importante. La verdadera víctima en toda esta situación no era él ni Pablo, sino yo mismo, atrapado en un juego que nunca pedí jugar. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, logré poner en perspectiva toda la situación. Tal vez Pablo había comenzado con malas intenciones, pero ahora sus emociones parecían reales. La verdadera pregunta era, ¿eso era suficiente para perdonarlo? Antes de que pudiera responderme, Pablo apareció en mi puerta. Bajo la tenue luz del farol, parecía agotado, completamente desarmado. Sin palabras, extendió su mano para entregarme una pequeña nota escrita a mano que decía: «Sé que lo arruiné, pero nunca fingí lo que siento por ti. Dame una oportunidad para mostrarte quién soy realmente». La nota tembló en mis dedos mientras levantaba los ojos hacia él. En ese instante, comprendí que a veces el amor aparece en las formas más imperfectas, más caóticas y dolorosas. Quizás el daño ya estaba hecho, pero también existía la posibilidad de reconstruir desde cero, si así lo deseaba. Era una decisión que tendría que tomar solo, enfrentándome a todas las consecuencias posibles. Si aún no te suscribiste, ahora es el momento perfecto para hacerlo. La historia aún guarda giros inesperados, y sé que no querrás perderte lo que viene después. Lo que yo no sabía entonces era que al decidir dar una segunda oportunidad, estaba abriendo la puerta a un dolor aún más profundo. Todos en algún momento hemos sentido esa dolorosa tentación de dar una segunda oportunidad, aun sabiendo que corremos el riesgo de sufrir nuevamente. ¿Podría valer la pena esta vez? Sin saberlo, aquella pequeña nota marcaría el comienzo del capítulo más complicado de nuestra historia. La venganza había dejado paso al amor, pero lo que venía después era algo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Capítulo 5. Secretos que duelen. La decisión de dar una segunda oportunidad a Pablo no fue sencilla. Aquella pequeña nota se había convertido en un peso insoportable en mis manos, recordándome constantemente el riesgo que corría al creer nuevamente en él. Pero el amor, incluso el más complicado, tiene la capacidad de borrar la lógica y hacerte actuar desde el corazón. Fue así como, contra todo pronóstico, decidí aceptar su oferta y enfrentar juntos las consecuencias. Durante los primeros días, todo parecía volver lentamente a la normalidad. Pablo hacía esfuerzos genuinos por demostrarme que sus sentimientos eran reales. Ya no había juegos, ni planes elaborados para lastimar a nadie. Éramos solo nosotros, compartiendo momentos cotidianos que lentamente sanaban las heridas del pasado. Comenzaba a creer, de nuevo, en que quizá podíamos encontrar la felicidad que ambos merecíamos. Pero la calma siempre precede a la tormenta. Una tarde,
Mientras esperábamos juntos el autobús después de clase, noté algo extraño en Pablo. Parecía inquieto, sus ojos distraídos, como si ocultara un peso enorme. Al preguntarle qué pasaba, simplemente negó con la cabeza y me sonrió débilmente. Pero la duda quedó sembrada en mi mente, despertando viejos miedos y ansiedades que creía superadas. Aquella noche, incapaz de dormir, revisé nuevamente sus mensajes en busca de pistas que confirmaran o desmintieran mis sospechas. Quizá no debía hacerlo, pero algo en mí necesitaba entender qué ocurría realmente. Fue entonces cuando encontré algo que jamás esperé ver: mensajes recientes de su ex, pidiéndole que volvieran a hablar, insistiendo en resolver asuntos pendientes. Mi corazón se detuvo. La inseguridad volvió con una fuerza demoledora, reviviendo todas las heridas del pasado. ¿Por qué no me había contado nada? ¿Qué ocultaba exactamente? A la mañana siguiente, decidido a enfrentar la situación, lo confronté directamente. Pablo parecía sorprendido, pero no negó nada. Con voz débil, admitió que sí, su ex lo había buscado varias veces recientemente, intentando resolver viejos conflictos. Pero, aseguró firmemente, no significaba nada para él. Solo no quería preocuparme con algo que consideraba insignificante. Lo miré en silencio durante unos segundos eternos. Sus palabras eran convincentes, pero en sus ojos percibí algo más, un destello de culpa, o quizás miedo. No era el hecho de que su ex lo hubiera contactado lo que realmente dolía, sino el secreto que él había decidido guardar, pensando que así me protegería. La confianza, ya frágil, parecía a punto de romperse nuevamente. Durante los días siguientes, la distancia entre nosotros creció sutilmente. Las conversaciones se volvieron más superficiales, nuestros silencios más prolongados. Aunque Pablo hacía todo por recuperarme, yo no podía evitar sentir que algo esencial se había perdido. Esa sensación de cercanía, de confianza absoluta, había quedado dañada por su decisión de ocultarme la verdad. Si alguna vez has estado en esta situación y entiendes lo complicado que es superar secretos y mentiras en una relación, suscríbete ahora al canal y acompáñame hasta el final, porque esta historia aún tiene mucho por revelar. Finalmente, en un intento desesperado por arreglar las cosas, Pablo propuso ir juntos a un lugar especial para hablar con honestidad. Me llevó a una pequeña colina desde donde se veía toda la ciudad, un sitio que él había guardado para ocasiones importantes. Allí, frente a una vista impresionante, decidió confesarme algo que cambiaría todo para siempre. Tomando aire profundamente, admitió que su ex no era solo una relación pasada, sino alguien que había marcado profundamente su vida. No solo habían roto por una simple pelea, la razón real había sido mucho más complicada. Su ex lo había abandonado repentinamente, dejándolo completamente destrozado, justo cuando Pablo estaba enfrentando la etapa más difícil de su vida. Acababa de reconocer abiertamente su sexualidad ante su familia, enfrentando rechazo y dolor. En ese instante entendí por completo el dolor y la rabia detrás de su plan inicial. Todo cobró sentido: su miedo, sus inseguridades, incluso el deseo de causarle dolor a alguien que lo había herido primero. Pero, al mismo tiempo, me invadió una tristeza profunda, porque entendí que yo también había sido víctima colateral de esa historia dolorosa. Ver a Pablo tan vulnerable, tan expuesto, hizo que algo dentro de mí cambiara radicalmente. Mi rabia se convirtió lentamente en comprensión. Pero, ¿era suficiente la comprensión para sanar las heridas abiertas por la desconfianza? ¿Podía aceptar un amor que había nacido de un engaño y crecido entre secretos? Aquella tarde, entre lágrimas y confesiones sinceras, nos dimos cuenta de que nuestra relación, aunque nacida del caos, era lo único auténtico que teníamos. Pablo me pidió perdón, esta vez desde lo más profundo de su corazón, reconociendo plenamente que había cometido errores graves, pero jurando nunca más ocultarme nada. El sol empezó a ocultarse lentamente, pintando el cielo de tonos cálidos, mientras yo enfrentaba la decisión más difícil de todas: seguir adelante con alguien que, aunque imperfecto, era capaz de reconocer sus errores y luchar por enmendarlos, o protegerme retirándome de algo que podría seguir hiriéndome. Pero entonces recordé algo importante: todos tenemos secretos, algunos dolorosos, otros inevitables. Lo importante era la decisión consciente de enfrentar esos secretos juntos, fortaleciendo nuestra relación en lugar de permitir que nos destruyeran.
Si aún no lo hiciste, este es el momento ideal para suscribirte, porque todavía queda un secreto final, más profundo y doloroso que todo lo anterior, y sé que necesitarás estar aquí cuando lo revele. Lo que no sabía en ese momento era que, aunque decidí darle otra oportunidad, aún quedaba un secreto final por descubrir. Uno que podía cambiarlo absolutamente todo. Todos hemos sentido el peso insoportable de un secreto doloroso. ¿Qué harías tú si descubrieras que la persona que amas aún te oculta algo decisivo? Enfrentar estos secretos juntos nos unió más que nunca, pero la verdadera prueba todavía estaba por llegar, y esta vez, podría costarnos mucho más que solo lágrimas. Capítulo 6. La verdad siempre llega tarde. Aquel día, cuando decidí perdonar a Pablo y dejar atrás todo lo que nos había separado, creí que lo peor ya había quedado atrás. Habíamos sobrevivido a las mentiras, a la desconfianza, a los fantasmas del pasado, y sin embargo, aún había algo que él no se atrevía a decirme. Lo notaba en su mirada, en su forma de abrazarme con una intensidad que parecía tener miedo al futuro. Como si cada vez que me tenía cerca, temiera que fuera la última. Pasaron unas semanas tranquilas. Volvimos a reír como antes, a enviarnos notas tontas durante clase, a robarnos besos en los pasillos vacíos. Era como si el dolor hubiera quedado atrás, como si el amor finalmente tuviera permiso para crecer. Pero en lo más profundo, esa inquietud persistía. Un presentimiento sordo, como si la historia aún no estuviera del todo escrita. Fue una tarde de viernes cuando todo cambió. Pablo me pidió que lo acompañara a su casa, quería mostrarme algo importante. Al llegar, noté que estaba más serio de lo normal. Se sentó frente a mí, con las manos temblorosas, y después de unos segundos de silencio, dijo: «Antes de que esto continúe, necesito contarte algo que nunca he tenido el valor de decirle a nadie». Mi corazón se encogió. No sabía qué esperar. Lo había perdonado una vez, pero ahora, el miedo a no soportar una segunda herida me llenaba de ansiedad. Pablo sacó una carpeta del cajón de su escritorio. La abrió con cuidado y me la entregó. Dentro, había varios documentos, fotografías y una carta. Hace unos meses me diagnosticaron una condición genética, nada grave ahora, pero progresiva. Lo he sabido desde antes de conocerte. No quería que te enteraras porque pensé que esto entre nosotros no iba a durar, y luego, cuando vi que empezaba a sentir algo real por ti, no supe cómo contártelo sin que me odiaras por haberte metido en este caos. Leí la carta en silencio. No era una enfermedad terminal, pero sí un diagnóstico que implicaría cambios. Tratamientos, revisiones frecuentes, posibles limitaciones con el tiempo. La verdad me golpeó como un puñetazo. No por la gravedad de la noticia, sino por lo mucho que Pablo había tenido que cargar en soledad, mientras aún intentaba recomponer lo que habíamos destruido juntos. «No necesito que decidas ahora», me dijo, con los ojos húmedos. «Solo quería que supieras todo. Si decides que no puedes con esto, lo entenderé. Te juro que lo entenderé». Y ahí estaba otra vez. Esa elección que no debería ser una elección, quedarme o salir huyendo. Miré a Pablo, ese mismo chico que una vez me usó para vengarse de alguien, y que ahora, sentado frente a mí, me abría su herida más profunda con una honestidad devastadora. No respondí de inmediato. Me levanté, caminé hasta la ventana y respiré hondo. Me vinieron a la mente todos los momentos compartidos. Las risas falsas que se convirtieron en verdaderas. Los abrazos fingidos que terminaron doliendo si no estaban. El primer beso bajo la lluvia. El perdón. La reconstrucción. Todo. Volví a mirarlo. Pablo bajó la mirada, como si ya estuviera preparándose para escuchar un adiós. Y entonces le dije: «No me enamoré de un chico perfecto. Me enamoré de ti, con todo lo que eso incluye. Así que si tú luchas, yo también. No me voy». Sus lágrimas no se hicieron esperar. Se levantó y me abrazó con una fuerza que casi me rompe. Era como si por fin soltara un peso que había llevado durante demasiado tiempo. Ese abrazo no fue solo un gesto de amor. Fue una promesa. Y así fue como terminó nuestra historia. No como esas películas donde todo se soluciona de forma mágica.
Lo nuestro no terminó en una boda perfecta ni en un viaje al extranjero. Terminó en algo mucho más real, en dos personas heridas, decididas a caminar juntas a pesar del miedo. En el reconocimiento sincero de que el amor, cuando es verdadero, no huye del dolor, lo abraza, lo enfrenta y lo transforma. Y si tú también has amado alguna vez con miedo, con dudas, con cicatrices, entonces ya sabes de qué estoy hablando. Suscríbete si no lo has hecho todavía. No solo para seguir historias como esta, sino porque a veces, una historia real puede salvar a alguien que se siente solo ahí afuera.